señores, les informo que ya no son una bola de inútiles. Son magos imperiales, hasta el día en que mueran. AIR capítulo 47 no negociable 16 de julio de 1944, al norte de Novi Sad, mientras el camión avanzaba por la carretera hacia el lugar acordado para la negociación, Zoran no pudo evitar jugar nerviosamente con sus pulgares. A pesar de las garantías del Imperio y de que habría periodistas presentes en las negociaciones, Zoran no podía controlar sus nervios. Como antiguo ayudante de un diplomático, era lo más parecido a un negociador que tenía el Ejército Libre de Novi Sad. Por ello, había sido elegido para representarlos. En la parte trasera del camión iban sentados dos magos que actuaban como su guardaespaldas. Este era el número máximo de magos que cada grupo podía llevar consigo. Zoran hojeó el cuaderno que tenía en las manos, estudiando su contenido. En él estaban escritos diversos puntos de negociación y estrategias. No había escrito la mayor parte él mismo. Jovanovi, un acaudalado empresario serbio y principal patrocinador del Ejército Libre de Novi Sad, había contribuido en gran medida al cuaderno. Finalmente, el camión llegó al pie de una pequeña y frondosa colina. La base estaba rodeada por una docena de coches con los logotipos de varias agencias de noticias. Junto a la colina, esperaban multitud de periodistas y cámaras, que se entusiasmaron al divisar el camión. Varios flashes de las cámaras iluminaron el momento en que el vehículo se detuvo. Zoran y sus guardaespaldas bajaron del camión mientras el conductor permanecía dentro. Otra oleada de flashes de cámaras destellaba. Los periodistas parecían ansiosos por pedir una entrevista, pero lograron contenerse. Además, sus guardaespaldas los miraban de reojo. Zoran y sus magos subieron a la cima de la colina. En la cima había una glorieta. Dentro había una gran mesa redonda y 3 asientos a su alrededor. 2 de los asientos ya estaban ocupados. El último asiento daba a la entrada. Cerca de la entrada del cenador, 2 magos imperiales uniformados permanecían firmes. Con los brazos extendidos hacia los lados, apuntando el uno hacia el otro, formaban una X con sus rifles, impidiendo el paso. Lo miraban con indiferencia, como si no les importara. Uno de los guardias exigió registrarlo en busca de armas, a lo que él accedió a regañadientes. Al no encontrar nada, los magos le permitieron la entrada. Zoran pasó junto a ellos con un bufido. Dio un par de pasos y se giró para ver que sus guardaespaldas se habían detenido a 1 metro de los magos imperiales, sin seguirlo hasta el cenador. Claro, protocolo diplomático. En su nerviosismo, casi lo había olvidado. Al entrar en la glorieta, observó a los ocupantes. Sentada cerca del borde, había una mujer recatada con una falda larga. Delante de ella, una máquina de escribir y una pila de hojas en blanco. Zoran la identificó fácilmente como una persona que tomaba notas. El hombre sentado a la mesa en el centro del cenador le resultó inmediatamente familiar. Ludwig Ernst. El expresidente. El mismo hombre que colaboró con el diablo para elevar a ese tirano al trono mientras beneficiaba a su familia. ¿Qué hacía allí? Lo último que Zoran había sabido de él era que ya no ocupaba ningún cargo oficial en el gobierno. Me alegra ver que ha llegado. Por favor, siéntese, señor Zoran, dijo Ernst. Zoran se sentó a la mesa con cierta aprensión. Supongo que debería presentarme. Soy Ludwig Ernst, el actual ministro del Interior. Como su nombre indica, me ocupo principalmente de asuntos internos como este, dijo Ernst. ¿El ministro del Interior? ¿Ese era su nuevo cargo? Ser el perrito faldero de Degurechav seguramente le reportó muchos beneficios. ¿Quieren un poco de té? Tras las presentaciones, Ernst señaló las 2 tazas de té sobre la mesa. Junto a ellas había una tetera. Declinaré amablemente, dijo Zoran, recordando las normas de cortesía. No confiaba en que no le hubieran añadido alguna droga para que aceptara mejor sus condiciones. Entonces, nos serviremos nosotros mismos. Ernst se sirvió té para ambos y lo bebió sin preámbulos. Tras dejar la taza de té, Ernst enderezó la espalda. Su postura relajada se desvaneció, dando paso a una seria. Ahora bien, ¿podemos dejar de perder el tiempo y pasar al tema? Señor Zoran, ¿cuáles son las condiciones del Ejército Libre de Novi Sad? Zoran sacó una carpeta de su abrigo y la deslizó sobre la mesa. Ernst abrió la carpeta y leyó el documento que contenía. El documento contenía las condiciones del Ejército Libre de Novi Sad para el cese de las hostilidades y la insurgencia.
En resumen, las condiciones del acuerdo consistían en que el imperio devolviera a Serbia la administración y la propiedad de Novi Sad y sus alrededores, a cambio del cese de las hostilidades y de que todos los ciudadanos que no lo desearan pudieran abandonar la ciudad. Además, existía una cláusula menor que exigía al imperio el pago de algunas reparaciones por los gastos generales de la ciudad. Zoran se recostó en su asiento, intentando relajarse mientras esperaba a que Ernst terminara de leer. Esta reunión era solo la primera de varias rondas de largas negociaciones. Su objetivo final era prolongar la negociación lo máximo posible. Necesitaba ganar tiempo para los refuerzos que el señor Jovanovi había prometido. Si bien Zoran creía que Serbia atravesaba demasiados problemas internos como para ayudar a Novi Sad, los 10 magos que habían llegado de Serbia hacía unos días habían disipado esa idea. El señor Jovanovi, quien los había introducido clandestinamente, también afirmó que Serbia intentaría apelar ante un tribunal internacional para denunciar el uso excesivo de la fuerza por parte del imperio y la temeraria puesta en peligro de la población civil. Tras 15 minutos, Ernst dejó el documento y se tomó un momento para reflexionar sobre su respuesta. Finalmente, el joven ministro alzó la mirada y miró a Zoran a los ojos. Señor Zoran, con el debido respeto, sus condiciones no se ajustan a la realidad, dijo Ernst, aunque había un dejo de lástima en su voz. Zoran se estremeció. ¿Cómo es eso? A su bando le falta la capacidad de negociación para exigir siquiera la mitad de lo que ustedes consiguieron. Nosotros tenemos un ejército más grande, no ustedes. Tenemos la capacidad de bombardearlos con impunidad, no ustedes. Aquí tenemos la ventaja, no ustedes, dijo Ernst. Enderezando la espalda, Zoran sostuvo la mirada de Ernst y habló con seguridad por primera vez. Tenemos una posición fortificada y una milicia bien armada de miles de hombres. Muchos de los nuestros son veteranos de las 2 últimas grandes guerras. Contamos con provisiones suficientes para mantenerlos aquí atrapados durante meses mientras los medios los acosan y destruyen su reputación. Su posición se consideraba fortificada hasta ayer, señor Zoran. Creo que la tecnología más reciente del imperio lo demuestra, dijo Ernst con aire de suficiencia. Aunque Zoran ansiaba saber qué había usado el imperio para que su avión sobreviviera a tantos impactos fuertes, insistió. Estás mintiendo. Hay civiles inocentes en la ciudad. No te atreverías. Ernst parpadeó rápidamente ante la respuesta de Zoran, antes de replicar. ¿Debo recordarle quién gobierna este país? Esta no sería la primera ciudad que ha tenido que incendiar. ¿Qué importa otra arena para el diablo? Seamos realistas, señor Zoran. Si el ejército libre de Novi Sad sigue adelante con este plan, no habrá un último triunfo para usted y su resistencia. Ni una última resistencia heroica ni un esfuerzo valeroso. Solo un lamento mientras sus esperanzas y sueños se convierten en cenizas junto con su ciudad. A menos, claro está, que usted y sus compatriotas consideren nuestra contraoferta. Ernst terminó con un tono melifluo. Zoran reprimió el impulso de sobresaltarse. Inhaló y exhaló lentamente para calmarse. Era solo otro farol. Sus consejeros habían insistido en que Degurechav no arriesgaría dañar su imagen de tal manera justo después de ascender al trono. ¿Cuál es tu contraoferta?, preguntó Zoran. Le habían ordenado rechazar de inmediato cualquier oferta imperial. De hacerlo, obligaría al imperio a celebrar varias rondas más de negociaciones y daría tiempo al ejército libre de Novi Sad para reforzar sus defensas contra los bombardeos. Mientras él se sentaba, sus compatriotas en la ciudad excavaban frenéticamente refugios y búnkeres subterráneos más profundos para protegerse de los bombarderos imperiales. Estaban decididos a librar una batalla prolongada y atrincherada, aunque la ciudad se derrumbara a su alrededor. Zoran observó cómo Ernst sacaba una carpeta, la dejaba sobre la mesa y le invitaba a leerla. Sin siquiera haber visto la contraoferta, Zoran ya sabía que los términos serían monstruosos e inaceptables. ¿Y cómo no iban a serlo? A ojos de los imperiales, el ejército libre de Novi Sad no era más que una turba de insurgentes que habían emboscado y asesinado a casi 300 soldados, tomado una ciudad periférica y ahora amenazaban con desestabilizar el orden nacional. Incluso en el mejor de los casos, Zoran sabía que el imperio no se conformaría con menos que el encarcelamiento masivo y trabajos forzados para todos los miembros del ejército libre de Novi Sad. Aunque su lado realista sabía que muchos de sus camaradas probablemente serían ejecutados en lugar de encarcelados. Sin embargo, al empezar a leer los términos establecidos por el imperio, tuvo que detenerse tras el primer párrafo.
Mirando a Ernst para asegurarse de que no le estaban tomando el pelo, Zoran volvió a mirar la carpeta, dudando de su vista. Luego, se frotó los ojos antes de continuar leyendo el resto de los términos. Finalmente, volvió a mirar a Ernst, con incredulidad reflejada en su rostro. «Estos términos son», murmuró. «¿Irrechazable?», preguntó Ernst con indiferencia. «No intenten regatear, esta es la única oferta de la resistencia. Si no la aceptan en 3 días, habrá algo más que un bombardero sobrevolando Novi Sad». Zoran ya estaba releyendo los términos para asegurarse de no haberse despertado analfabeto ese día. Una vez más, miró a Ernst para comprobar que no se trataba de una broma elaborada. «Hay algo más que quiero que tengas», dijo Ernst, sacando una bolsa de lona de debajo de la mesa y empujándola hacia Zoran. «¿Un soborno? No me insultes ofreciéndomelo», Zoran resopló, entregando la bolsa. «Te equivocas, esto no es un soborno. Son copias de la oferta del Imperio. Más de 1000 copias, para ser exactos». Ernst sonrió como un lobo que acecha a sus ovejas. 18 de julio de 1944, Berún, Ludwig estaba sentado frente a mí en mi despacho, tomando una taza de té. La decisión de otorgarle un puesto importante en el gabinete después de que cometiera un error garrafal como ministro de Hacienda interino no fue precipitada ni imprudente. Reconocí que todo lo sucedido también había sido en parte culpa mía. Además, si mi plan hubiera sido convertirme en emperatriz, el trabajo de Ludwig se habría considerado impecable. Era evidente que tenía talento tanto para la política como para la administración, siempre y cuando se le proporcionara el objetivo adecuado por el que trabajar. Sería un terrible desperdicio no aprovechar su talento por un solo error. De todos los puestos ministeriales disponibles, el de ministro del Interior había quedado vacante, debido a que el predecesor de Ludwig había sido legítimamente expuesto por corrupción y fraude. Dado que el cargo se ajustaba a las capacidades y la experiencia previa de Ludwig, le asigné el puesto, aunque seguí vigilándolo de cerca. ¿Cuándo crees que aceptarán?, le pregunté. Ni siquiera era una cuestión de si aceptarían o no. Probablemente no más tarde de 3 días. Quizás incluso hoy, si tenemos suerte. Cuanta más gente se entere de los detalles de la oferta, más rápido recibiremos una respuesta. Ludwig se encogió de hombros. Luego, tras un momento de reflexión, añadió: si no responden, podemos suponer que sus dirigentes lograron censurar todo lo relacionado con la negociación de hoy. En ese caso, volveremos a sobrevolar la ciudad con un escuadrón de bombarderos para lanzarles los documentos. Entonces toda la ciudad lo sabrá. Ya eran las 10:30, así que probablemente la respuesta llegaría mañana. Lo hiciste bien, le dije a Ludwig. Vuelve a Novi Sad en 3 días si no se dignan a responder. Justo cuando terminé de hablar, sonó el teléfono de mi escritorio. Lo contesté de inmediato. Tras intercambiar unas palabras con la persona que llamaba, me volví hacia Ludwig. Vuelve a casa y descansa bien. Novi Sad ha aceptado nuestra oferta. Mañana volarás para reunirte con ellos. 18 de julio de 1944, 3 horas antes, Novi Sad, el Imperio está mintiendo descaradamente. Hermanos y hermanas, no se dejen engañar por esta artimaña. Imploró Lubomir a la resistencia. Con un sombrero y una bufanda que le cubrían el rostro, León se recostó contra una pared subterránea, mientras Lubomir intentaba calmar a los exaltados miembros de la resistencia en la sala de reuniones clandestina. Aunque intentaba mostrarse indiferente y sigiloso, su mente ya trabajaba a toda máquina para evaluar la situación. Cuando Zoran regresó de la negociación hace 2 días, León esperaba que trajera información sobre las condiciones del Imperio. Lo que no esperaba era que el Imperio hiciera una contraoferta de una generosidad sin precedentes. A cambio de que depusieran las armas y cesaran todas las hostilidades, el Imperio ofrecería el indulto a la gran mayoría de los miembros de la FNSA, con la excepción de los cabecillas de la resistencia, quienes serían arrestados y juzgados. El Imperio incluso se ofreció a destinar millones de marcos a la reconstrucción de la ciudad y a inversiones comerciales. Pero lo más sorprendente fue que el Imperio permitiría que toda la región de Voivodina se convirtiera en una provincia autónoma. No solo Novi Sad, sino toda la región que habían anexado a Serbia tras la Segunda Guerra Mundial. Como provincia autónoma, Voivodina tendría derecho a gestionar directamente todos sus asuntos, desde la elección del idioma oficial hasta la legislación, los impuestos y la asignación presupuestaria. Todo ello con una mínima injerencia del gobierno central en Berún. A pesar de sufrir algunas pérdidas monetarias, al ofrecer algo tan increíblemente magnánimo, el Imperio estaba, en efecto, aplastando la razón de ser de la FNSA.
Era todo lo que el ejército libre de Novi Sad había deseado, y más. Aceptar la oferta del imperio o enfrentarse a la alternativa de una segura inmolación por bombas sin lograr nada destacable era una decisión que no requería vacilación alguna. Precisamente por eso, la cúpula del ejército libre de Novi Sad incineró de inmediato la bolsa de copias que Zoran había traído consigo y lo encerró en la cárcel para evitar que se filtrara la noticia mientras decidían qué hacer. Si el resto de la resistencia se enteraba de la oferta del imperio, al menos la mitad la aceptaría al instante y entregaría a los líderes del ejército libre de Novi Sad en bandeja de plata. Sin embargo, el plan para censurar la información sobre la negociación con el imperio no salió según lo previsto. Resultó que, antes de informar a la cúpula, Zoran había hecho una breve parada en su casa y distribuido algunas copias entre sus familiares y amigos. Esto provocó que la noticia se extendiera, y la propagación se aceleró aún más cuando se percataron de que Zoran no había regresado de una reunión con la dirección de la FNSA. En poco tiempo, decenas, cientos, y luego miles de pares de ojos vislumbraron los detalles de la contraoferta del imperio. Eso fue lo que condujo a la situación actual. Lubomir intentó, sin éxito, apaciguar a la enfurecida resistencia. De hecho, en lugar de calmarse, era evidente para cualquiera que su furia no hacía más que aumentar ante el intento de Lubomir de ocultarles información crucial. Una traición manifiesta. León sabía que, en pocos minutos, los furiosos miembros de la resistencia tendrían a Lubomir y al resto de la cúpula de la resistencia atados y amordazados. Entre los altos mandos de la resistencia también se encontraba León, bajo la falsa identidad de Nikola Jovanovi, un acaudalado empresario serbio que introducía de contrabando todo tipo de armas e incluso magos serbios para la FNSA. León se dio la vuelta y salió de la cámara, en dirección al lugar donde estaban acuartelados los magos de la resistencia, incluidos los magos de Albish que se hacían pasar por serbios. Era hora de minimizar las pérdidas. Si bien la rápida gestión del imperio y la resolución competente del conflicto no fueron las ideales, León había logrado la mayoría de sus objetivos. Había incitado una rebelión, le había costado al imperio millones de marcos, había distraído su atención por un tiempo y había creado un evento que los medios de comunicación mundiales podían analizar y diseccionar. Ahora solo tenía que huir sin dejar rastro. León continuó caminando por los túneles que conducían al cuartel de los magos, incluso mientras el sonido de alguien derribando a Lubomir resonaba a sus espaldas. Una hora más tarde, León y sus magos Albish volaban a gran altitud alejándose de la ciudad. Ya habían borrado toda evidencia de la participación de Pato en el suceso de Novi Sad. León metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y metió el dedo en su esfera de cálculo. En la mayoría de los casos, salir volando de la ciudad sin ser detectado era imposible. Esto se debía a que la señal mágica emitida por los hechizos de vuelo era fácilmente detectable a decenas de kilómetros de distancia. Sin embargo, esto solo ocurría si se utilizaban orbes de computación normales. Los orbes de computación que León y sus magos Albish usaban al huir de la ciudad no eran Albish, sino de fabricación imperial. Se trataba de los orbes de computación tipo 99 que habían estado almacenados en la base militar cercana a Novi Sad, la cual había sido saqueada, reservados para el uso de los magos imperiales allí destinados. Al probarlas hace unos días, los magos de León descubrieron que las esferas tenían un modo alternativo de baja potencia que emitía una señal mágica mucho más débil, limitada a un radio de apenas unos kilómetros. Descubrieron que el imperio había tenido acceso a esferas de sigilo durante todo este tiempo. La importancia de este descubrimiento no pasó desapercibida para ninguno de ellos. Ya habían decidido que devolver el tipo 99 a Albion tenía prioridad sobre la misión de Novi Sad e incluso sobre sus propias vidas. Además, no había olvidado cómo el imperio había diseñado una especie de dispositivo móvil capaz de resistir una lluvia de proyectiles antiaéreos como si nada. Si Albion lograba aplicar ingeniería inversa al tipo 99 y descifrar el funcionamiento de ese misterioso dispositivo, la brecha tecnológica en ingeniería mágica entre ambas naciones estaría a punto de desaparecer. León y su equipo siguieron volando hacia el sur durante horas, atravesando Serbia, luego Bulgaria y finalmente cruzando el Mar Negro hasta la costa norte del Imperio Turcómano. Allí se reunieron con un enlace turcómano, quien les organizó el transporte a la ciudad costera de Mersin, en el sur, donde un modesto barco pesquero capitaneado por un veterano retirado de Albish los esperaba para llevarlos de regreso a casa. 4 de agosto de 1944, Berún, la evaluación de los daños totales sufridos por la FNSA ascendió a unos 4 millones de marcos.
Además, nos comprometimos a destinar 11 millones de marcos a la reconstrucción de la región de Vojvodina. En total, todo el asunto le costó al imperio 15 millones de marcos, lo que equivale aproximadamente a 7 millones de dólares estadounidenses. También existía el coste adicional futuro de ayudar a establecer un gobierno provincial para Vojvodina, pero esa cantidad no debería superar el millón de marcos adicionales. Y si bien perder toda la región de Vojvodina como fuente de ingresos fiscales podría aumentar la pérdida financiera, la región en sí no era muy productiva. Era más conveniente centrar mi atención en mejorar el resto del imperio en lugar de invertir en una región que ya albergaba un profundo resentimiento hacia el resto del país. Incluso antes de que Hungría se reunificara con Germania, me oponía a la anexión de Vojvodina debido a su estado devastado por la guerra y a su alto porcentaje de población serbia. Sin embargo, el entonces primer ministro húngaro había sido demasiado ambicioso como para obtener concesiones territoriales de la derrotada Yugoslavia. Como resultado, adquirimos una porción considerable de territorio, pero poblada principalmente por un pueblo que no deseaba formar parte del imperio. Pero al concederles autonomía, ya no tenía que complacerlos. Podían resolver sus propios problemas. ¿Existía una forma más rentable de sofocar la rebelión de Novi Sad? Por supuesto. Podría haber sometido a la ciudad al hambre durante meses o años y luego haberles ofrecido una compensación mucho menos generosa. ¿Existía alguna manera rentable de garantizar una pérdida de vidas tan mínima, al tiempo que me presentaba de forma positiva ante los medios de comunicación apenas medio año antes de mi coronación? Absolutamente no. Decidí adoptar un enfoque tan conciliador no solo por el deseo de evitar la pérdida de vidas, sino también por la imagen pública. Desde que asumí el trono, mis acciones fueron objeto de un escrutinio aún mayor que antes, especialmente las que se realizaban en el extranjero. Aún así, no fueron pocos los medios de comunicación nacionales dispuestos a demonizar algunas de mis acciones. Debido a la información pública sobre mi pasado, la mayoría de la población ya sabía que era capaz de gran destrucción y violencia. Pero ahora, era imperativo demostrar que también era capaz de misericordia. Con una solución tan benévola a una rebelión que, bajo la mayoría de los líderes, habría sido sofocada con violencia, incluso los periódicos hostiles hacia mí tendrían poco que criticar de mi enfoque. Uno de esos periódicos estaba extendido frente a mí, impreso en Albish. El Londinium Times. En la portada se leía: "El diablo muestra misericordia con los rebeldes". Un extracto del artículo decía: "Si bien todos conocemos las numerosas y terribles atrocidades de la mujer conocida como la Diablesa del Rin, pocos han tenido conocimiento de su lado misericordioso". Esto era un hecho innegable hasta hace apenas unos días, cuando el recién rebautizado imperio se enfrentó a una fuerza insurgente atrincherada en la ciudad de Novi Sad. Aunque la mayoría esperaba un baño de sangre, la situación se resolvió con un mínimo de bajas entre los combatientes rebeldes. Lo más sorprendente es que no hubo ni una sola víctima civil, según confirmaron fuentes oficiales y terceros independientes. El imperio también ha confirmado que Tanya von de Gurechav, ahora emperatriz y líder suprema de la nación, tomó personalmente el control y la responsabilidad de la situación cuando estalló la rebelión. Además, la táctica empleada por el imperio para asegurar la rápida rendición de las fuerzas insurgentes fue ideada por la propia emperatriz. ¿Podrían ser estas señales de que la infame Diablesa del Rin ha comenzado a suavizar su carácter para adoptar el papel de líder en tiempos de paz, o se trata simplemente de un acto para reparar su reputación internacional tras haber tomado por la fuerza el poder absoluto en su país? Si bien no me retrató de la mejor manera, fue una reseña prácticamente excelente, considerando que el Londinium Times era uno de los periódicos más belicistas a la hora de describirme. La última vez que recuerdo que escribieron sobre mí de forma positiva fue cuando Albion se alió con nosotros para luchar contra la Federación Rusa. Más allá de la mejora en mi reputación, nuestra investigación sobre el surgimiento de la resistencia de Novi Sad arrojó poca información útil. Según nuestro interrogatorio a su líder, Lubomir Popovi, el FNSA era un movimiento popular que posteriormente recibió el apoyo de un acaudalado empresario llamado Nikola Jovanovi. Nikola Jovanovi fue quien proporcionó los fondos, introdujo armas de contrabando e incluso trajo magos supuestamente serbios. Todo parecía demasiado conveniente para ser cierto. Olía a conspiración. La economía de Serbia estaba en ruinas. Desde luego, no podían permitirse el lujo de prescindir de magos para apoyar a unos cuantos indeseables cuya rebelión podría fracasar antes incluso de dar frutos.
Además, cualquier empresario adinerado con las conexiones y la fortuna que supuestamente poseía Nikola Jovanović sería, sin duda, muy conocido en Serbia. Sin embargo, nuestras fuentes en Serbia jamás han oído hablar de un hombre así. Aún más sospechoso fue cómo Nikola Jovanović desapareció convenientemente justo antes de que la FNSA se volviera contra sus propios líderes. Si bien tanto los espías de la PATO como los exagentes del NKVD poseían la capacidad para llevar a cabo una operación de esta magnitud, los comunistas no podían permitirse el lujo de invertir tantos recursos en la FNSA, a menos que la operación fuera de vital importancia. Todo apuntaba a que se trataba de una operación de la PATO, aunque ciertamente no podíamos descartar la remota posibilidad de que fuera una operación comunista de alta prioridad. Sin embargo, estaba seguro de que pronto recibiría confirmación del culpable. Un análisis de los objetos desaparecidos en la base de Vidikovac, que había sido capturada y allanada por la FNSA, reveló que las 12 esferas de computación tipo 99 almacenadas allí habían sido robadas. No hacía falta ser un genio para deducir que las fuerzas detrás de la rebelión se habían percatado de que se trataba de una esfera de computación de última generación y se la habían llevado para realizar ingeniería inversa. Esto significaba que si en los próximos años PATO o los comunistas comenzaran a fabricar una esfera de computación de última generación, se confirmaría al culpable. Sin embargo, no estaba dispuesto a esperar tanto para vengarme. De todos modos, estaba casi seguro de que había sido PATO, debido a los recursos involucrados y la proximidad geográfica. El hecho de que el SAS de Albion estuviera a la par con el BND significaba que probablemente fueron ellos quienes participaron en la operación. Desafortunadamente para ellos, esto no era algo que pudiera hacerse sin consecuencias. Llamé a la oficina de Elia y ella contestó el teléfono de inmediato. Elia, ¿cómo va el progreso con Irlanda? ¿Cuándo estarán listos? Pregunté. La mayoría de los miembros del ejército republicano irlandés han completado su entrenamiento obligatorio, pero nos hemos topado con un pequeño problema. Se unieron más miembros de los que habíamos previsto. Ahora tenemos más de 20.000 miembros en todo el país, pero solo 2/3 de las armas necesarias para equiparlos a todos. Necesitaremos 1 o 2 años más antes de que puedan ser activados. Informó Elia, sin siquiera necesitar consultar ningún documento. Probablemente ya se sabía de memoria los detalles y estaba a punto de informarme cuando la llamé. Si no recuerdo mal, Elia conseguía armas de diferentes países del mundo para ocultar que el imperio financiaba a la ERA. Nuestros agentes del BND traían subfusiles Thompson vendidos por gánsteres estadounidenses, fusiles de asalto RK-42 de Albion, ametralladoras de la República de Francois, e incluso fusiles procedentes de Akitsushima y Kin. Solo podíamos vender unos pocos cientos de STG-42, o sería demasiado obvio que estábamos armando a la ERA. ¿Qué pasaría si aumento el presupuesto de toda la agencia en un 30% ahora mismo? ¿Podrían tenerlo todo listo para principios del año que viene? No es un problema de financiación, sino de personal. Sencillamente, no tenemos suficientes agentes para cubrir todas nuestras operaciones de contrabando e introducir armas en Irlanda con la rapidez necesaria, explicó Elia. ¿Qué pasaría si se desviara mano de obra de las posesiones coloniales de PATO a Irlanda? Pregunté. Un breve silencio por la otra parte. ¿Estás seguro? Eso interrumpiría nuestras operaciones en el sur. No hay problema. Será solo una reasignación temporal. Además, la mayoría de los agentes africanos que reemplazarán a nuestros agentes germanos ya han sido entrenados y puestos a prueba, ¿verdad? ¿No puedes dejarles a ellos la gestión de esas operaciones? Dije. Elia tarareó pensativa durante unos segundos antes de responder. Es posible. Tendremos que reducir considerablemente la complejidad y la frecuencia de nuestras operaciones en las posesiones coloniales de PATO durante un breve periodo, pero al menos no tendremos que interrumpirlas por completo. Entonces, podré retirar agentes y enviarlos a Irlanda. ¿Cuál es la fecha límite exacta? Sonreí antes de decirle la fecha. AIR capítulo 48 Día de San Patricio 24 de octubre de 1944, Washington después de Cristo, Estados Unidos. Roosevelt estaba sentado en el balcón con vista al jardín de la Casa Blanca, ensayando su discurso de victoria. Faltaban exactamente 2 semanas para el día de las elecciones, y necesitaba memorizar todos los puntos clave para que su discurso sonara natural. Junto a su silla de ruedas, sobre una mesa redonda, había una copia de su discurso de concesión. Había ensayado mucho menos ese.
según todos los indicadores y expectativas, debería ganar la reelección con facilidad. Bajo su liderazgo, la economía se estaba recuperando lenta pero firmemente. El mes pasado, el desempleo finalmente cayó por debajo del 14%. Si bien sigue siendo catastróficamente alto, está muy lejos de su punto máximo hace 2 años y medio, cuando una cuarta parte de la población adulta de Estados Unidos estaba desempleada. Aunque podría ser un largo camino hasta que Estados Unidos finalmente recupere su antiguo esplendor, la recuperación final está a la vista. Las exportaciones se recuperaron significativamente, principalmente debido al repunte de la demanda europea tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El volumen de bienes que el imperio compraba a América aumentó considerablemente. Esto también llevó a que el imperio reemplazara a Albion como el principal socio comercial de América. De hecho, su demanda de algunos productos, como cereales y hierro, fue tan grande que redujo notablemente el desempleo en los sectores agrícola y minero. Además de las materias primas, sus ventas de armas también habían sido exitosas. Cuando los Francois se enteraron de la invención del napalm, intentaron adquirir varias toneladas. Sin embargo, la venta tuvo que posponerse debido a que el imperio ya había comprado por adelantado las siguientes 5.000 toneladas de napalm que producirían. Incluso después de ampliar sus instalaciones de producción de napalm, aún tardarían otros 3 años en cumplir con el enorme pedido, dejando a los Francois con la nariz pegada al cristal. Lo que los estadounidenses valoraban eran los resultados, y eso era precisamente lo que él había logrado. Si bien algunos industriales podrían criticar la mano dura con la que lo había hecho, considerando que se trataba de una extralimitación del gobierno, era innegable que sus esfuerzos por revitalizar la economía habían dado algunos frutos. Pero sus detractores no iban a quedarse de brazos cruzados y dejar que los pisoteara. Roosevelt había oído rumores de que Henry Ford se presentaría al Senado en las próximas elecciones de mitad de mandato. Roosevelt y Ford nunca se habían llevado bien. Recientemente, chocaron por la cuestión de exhibir el símbolo del águila azul de la Administración Nacional de Recuperación, RA, en los productos de Ford Motor Company, debido a que Ford se negaba a firmar los códigos generales de la NRA. A pesar de su enfado hacia Ford, lo que le llamó la atención a Roosevelt no fue que Ford participara activamente en política. Ford ya lo había intentado 2 veces, en 1918 y 1922, presentándose al Senado como demócrata y luego como republicano, respectivamente. Ambos intentos fracasaron. La diferencia radicaba en que Ford se presentaba como parte de un nuevo partido político, el Partido Nacional de Trabajadores Sociales de América. La palabra social en el nombre del partido resultaba bastante peculiar. Ford siempre se había opuesto a los sindicatos y al socialismo, lo cual no era sorprendente dada su vocación. Roosevelt sospechaba que la palabra simplemente estaba ahí para atraer tanto a votantes de derecha como de izquierda a un partido emergente. Pero Henry Ford no fue el único miembro de la NSUPA que anunció su incursión en la política. Muchos miembros de la NSUPA anunciaron su candidatura a la alcaldía en ciudades como Dearborn y Detroit. Incluso un exgerente populista de la fábrica Ford se postuló para un escaño en la Cámara de Representantes. Este NSUPA era un recién llegado a la política. No era amenazante, sino simplemente intrigante. A diferencia de los gigantes que eran los partidos demócrata y republicano, el NSUPA se limitaba a un solo estado. No había nada que pudieran hacer para desafiar a gigantes como los demócratas y republicanos. Sin embargo, era evidente que tenían cierta influencia política en Michigan, dado que muchos de sus miembros se postulaban para cargos políticos, pero Roosevelt desconocía cuántos miembros tenían en todo el estado, ni su ideología política, más allá de una vaga impresión del nombre del partido. Por eso había dado instrucciones al FBI para que recabara información sobre la fiesta. Roosevelt no era particularmente paranoico, pero era mejor estar informado que permanecer en la ignorancia. 17 de marzo de 1945, Dublín, Aaron Molden bostezó, apoyado en la puerta principal del castillo de Dublín. Como si su somnolencia fuera contagiosa, su compañero de guardia nocturna también bostezó. La monotonía del trabajo de guardia nocturno tenía sus ventajas y desventajas. Si bien podía permitirse holgazanear siempre que su superior no estuviera presente, a veces resultaba soporífero. Casi nunca había emoción. Lo más estimulante que le había ocurrido durante su turno fue cuando 2 borrachos se pelearon cerca, pero el policía local los separó rápidamente. Mientras miraba por la calle que conducía al castillo de Dublín, Aaron vio a un grupo de personas caminando juntas. Al principio no les prestó atención.
Había habido un partido de fútbol en la ciudad horas antes. No era raro que los aficionados de cada equipo volvieran a casa juntos después del partido. Sin embargo, a medida que el grupo avanzaba y se acercaba a donde él estaba, notó que todos portaban armas, rifles, pistolas, palas y hachas. Incluso vio una espada. Su entrenamiento se activó antes que su miedo. Inmediatamente sacó la pistola reglamentaria de su funda y apuntó a la milicia que avanzaba. ¡Alto! Se acercan al castillo de Dublín. Suelten las armas. El castillo está custodiado. Nadie respondió a sus palabras. ¡Alto! Gritó, disparando un tiro de advertencia por encima de su cabeza. Aaron buscó la mirada de su compañero, pero este ya no estaba con él en la puerta. Al mirar por encima del hombro, vio que el hombre corría a toda velocidad hacia el castillo para avisar al resto de los guardias. La atención de Aaron se centró de nuevo en la milicia que avanzaba. Estaban a unos 90 metros. Ni siquiera disminuyeron el paso ante su amenaza. Mientras seguían caminando, lo que inicialmente pensó que eran entre 3 y 4 docenas de hombres y mujeres resultó ser cientos al doblar la esquina de una calle transversal. Aaron supo entonces que su vida corría peligro. La razón se impuso al entrenamiento. Siguiendo los pasos de su compañero, huyó también. Pero justo antes de darse la vuelta y correr, disparó un solo tiro contra la multitud, con la esperanza de que una baja los hiciera reconsiderar su decisión. En lugar de incrustarse en la carne, la bala rebotó inofensivamente en una barrera translúcida, revelando la presencia de un mago en la milicia. Como si lo hubieran acordado previamente, varias figuras se elevaron simultáneamente en el aire, cada una protegida por una barrera antibalas y con sus rifles listos. ¡Mierda! Aaron corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, justo a tiempo antes de que una bala encantada impactara donde estaba parado, abriendo un agujero de 15 centímetros de ancho en el pavimento y esparciendo escombros por todas partes. Al mismo tiempo, Dublín, alarma. Alarma. Ataque enemigo. Todos los soldados a sus puestos. Todos los magos al cielo. El sargento Adrian Smith casi dejó caer su tazón de sopa cuando el anuncio resonó en la base naval de Dublín. Devorando lo que le quedaba de la comida del turno de noche, la dejó sobre una mesa del comedor antes de correr a la armería, como dictaba el protocolo. Como mago, debía dirigirse inmediatamente a la armería, recoger su orbe de cálculo, su arma y su munición, antes de esperar nuevas órdenes de un superior. En 30 segundos, entró en la armería, que ya estaba medio llena de magos que se estaban equipando. Adrián se preparó en cuestión de segundos y se dirigió a la sala de reuniones de su compañía de magos. Fue uno de los primeros en llegar. Los demás miembros de su compañía llegaron poco después, y la sala se llenó en menos de 3 minutos. Cuando todos estuvieron presentes, su oficial al mando, el capitán Holden, se dirigió a la unidad. El capitán habló: nuestra base está siendo atacada por una fuerza hostil desconocida. En tierra, un enorme convoy de camiones con miles de hombres armados intenta irrumpir en la base. En el cielo, se avistaron 11 magos. Su objetivo parece ser inutilizar las armas de las naves atracadas en la base y brindar apoyo aéreo a sus fuerzas terrestres. Como magos aéreos, nuestra prioridad es el cielo antes que la tierra. Neutralicemos primero todas las amenazas aéreas. Luego nos ocuparemos de sus fuerzas terrestres. Nuestras baterías antiaéreas nos apoyarán desde tierra. El capitán les dio a los hombres un momento para asimilar la información. La mente de Adrián daba vueltas. ¿De dónde había salido una fuerza lo suficientemente grande como para atacar la base naval más grande de Irlanda? ¿Cómo habían reclutado a tantos magos? Yo estaré al mando del pelotón 1. El sargento James Bourne estará al mando del pelotón 2. Sargento Adrian Smith, usted estará al mando del pelotón 3. Adoptaremos una formación de fuego sincronizado al acercarnos a ellos. ¿Entendido? Sí, señor. La sala resonó al unísono. Bien. Desplegamos desde el hangar 8 unos minutos más tarde, la compañía de magos de Adrián voló para enfrentarse a los magos enemigos. Como líder del pelotón 3, dirigió a su pelotón para que asumieran su posición en el flanco derecho de la compañía. Los magos enemigos hostigaban a los 2 cruceros y 4 destructores atracados en la base para reparaciones y mantenimiento. Adrián pudo ver las consecuencias. Algunos camiones navales estaban abollados, doblados o rotos por los hechizos que lanzaban desde arriba. Fueron astutos al atacar en plena noche. La visibilidad y el estado de alerta eran bajos, lo que impidió que los marineros detectaran el ataque a tiempo.
Cuando la compañía de Adrián alcanzó la altitud adecuada, adoptaron una formación de cuadrícula en el aire. 4 hombres por fila, con 3 filas apiladas una encima de la otra. Una formación de fuego de salva sincronizado. Una doctrina obsoleta utilizada previamente por la República Francesa tras la Primera Guerra Mundial y finalmente abandonada a medida que la guerra evolucionaba. Cuando se empleaba, una unidad de magos formaba una cuadrícula en el aire y disparaba un hechizo explosivo de largo alcance de forma sincronizada para maximizar sus posibilidades de alcanzar al enemigo. Si bien tenía la ventaja de diezmar el número de enemigos antes de que pudiera comenzar un enfrentamiento propiamente dicho, era particularmente lenta y vulnerable a ser engañada por hechizos de ilusión. Prácticamente ningún ejército la utilizaba ya, a menos que se enfrentaran a enemigos con un entrenamiento o equipo deficientes. Eso es precisamente lo que el capitán intentaba confirmar. Si el enemigo esquivaba el ataque mientras los desviaba con hechizos de ilusión, entonces poseían habilidad. Si lograban apartarse con pura velocidad, entonces manejaban orbes de computación de doble núcleo. Si algunos magos enemigos morían por la andanada, entonces carecían tanto de habilidad como de equipo moderno. Disparo de volea. A 5 millas de distancia. Gritó el capitán Holden. Toda la unidad apuntó y preparó su hechizo. Fuego. Van. 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 La andanada surcó el aire a velocidades superiores a las del sonido. Recorrió la distancia que los separaba en cuestión de segundos. Todos los hechizos fallaron, pues sus objetivos se desviaron con potentes ráfagas de velocidad. TCH. Justo cuando esperaba que fuera fácil, gruñó el capitán Holden. Esto confirmaba que tenían orbes de computación de doble núcleo. Cómo los habían conseguido era otro problema que resolverían más adelante. Primero debían eliminar a esos magos. Su velocidad es de aproximadamente 340 millas por hora, capitán. Esa es la velocidad de un procesador de doble núcleo de primera generación, informó un cabo. Un destello luminoso sobre su ojo le permitió calcular su velocidad relativa. Con el descubrimiento del orbe de computación tipo 99 del Imperio, los orbes de computación de doble núcleo se reclasificaron por generaciones. Los orbes de doble núcleo de primera generación incluían el tipo 97, el T1942 y el SV-1. El único orbe de doble núcleo de segunda generación era el tipo 99. ¿Órdenes, capitán?, preguntó el sargento Burne, líder del segundo pelotón. Asuman una formación en V, pero prepárense para romperla y entablar combates aéreos individuales. No usaron hechizos de ilusión, aunque habría sido más eficiente en términos de maná y mucho más seguro. Y fíjense, la mayoría tiene trayectorias de vuelo inestables, a pesar del poco viento y la turbulencia. No son muy hábiles. Deberíamos ganar fácilmente en los duelos aéreos individuales. Y nuestro apoyo terrestre debería darnos ventaja, dijo el capitán Holden. En cuanto el capitán pronunció esas palabras, ráfagas de proyectiles antiaéreos surgieron del suelo, disparadas desde las posiciones de artillería antiaérea. Su apoyo terrestre finalmente había llegado a sus puestos. Obligarían al enemigo a mantener un hechizo de barrera activo en todo momento, malgastando así su maná. Sin embargo, serían de poca utilidad una vez que la unidad de Adrián se viera envuelta en combates aéreos con el enemigo. El aire alrededor de los magos enemigos se ondulaba y brillaba, antes de transformarse en una barrera mágica al acercarse a Adrián y sus compañeros. De vez en cuando, uno de los magos enemigos recibía un impacto, casi destruyendo su barrera. Esto los obligaba a gastar valioso maná para regenerarla, lo que les dejaba con menos para el combate posterior. Siguiendo las órdenes del capitán, la compañía de Adrián mantuvo su posición y bombardeó al enemigo con hechizos mientras sus fuerzas terrestres les brindaban apoyo desde abajo. Dejemos que el enemigo se acerque por sí mismo. Agotémoslos antes de que nos alcancen. Cuando a menos de 2 millas separaban a los dos grupos de magos, 3 proyectiles de 40 milímetros impactaron en un mago enemigo en rápida sucesión. El primero agrietó su barrera. El segundo destrozó la protección dañada. El tercero convirtió al mago en una niebla roja. 1 menos, 10 por delante. Los magos enemigos comenzaron a disparar contra las posiciones antiaéreas al percatarse de la amenaza que representaban. Sin embargo, el constante hostigamiento de la unidad de Adrián les impidió hacerlo con eficacia. Otro mago enemigo cayó poco después. 2 disparos antiaéreos rompieron su barrera, y un certero tiro al cráneo de Adrián lo remató. Mentalmente se felicitó. Ya sumaba 4 magos eliminados en su historial. Uno más y sería un as.
Como as, podría recibir un trato especial, como una bonificación de fin de año y días libres adicionales. Adrián salió de su ensimismamiento. No podía distraerse ahora. Los magos enemigos habían destruido con éxito todas las posiciones antiaéreas en tierra con disparos certeros y ahora se dirigían a toda velocidad hacia ellas. Sargento Bourne, ordene a su pelotón que ataque al hombre del pelo oscuro recogido en una coleta. Es el más hábil de todos. No recibió ni un solo disparo y todos sus tiros dieron en el blanco. Si el mejor cae, los demás perderán la confianza. Los demás, 1 contra 1, ordenó el capitán Holden. El sargento musculoso asintió con la cabeza. Adrián miró fijamente al objetivo que el capitán había señalado con un hechizo óptico. Tal como había dicho el capitán Holden, era un hombre alto con cabello castaño oscuro recogido en una coleta. Sus rasgos faciales estaban ocultos por una máscara de gas. Era evidente que el hombre era muy superior a los demás magos. En lugar de realizar giros bruscos como los otros magos, sus maniobras eran suaves y naturales, como las de un halcón surcando el cielo. Pero por muy hábil que fuera, 4 contra 1 era excesivo. Bourne y su escuadrón acabarían rápidamente con él y luego se desviarían para ayudar al resto de la compañía. Los magos enemigos se acercaron a menos de 1 kilómetro. Siguiendo las órdenes, Adrián eligió a un hombre al azar como objetivo, un hombre calvo con un impermeable verde. Adrián y sus compañeros cargaron contra su respectivo objetivo. La formación enemiga, antes algo organizada, ahora estaba dispersa como hojas al viento. Algunos volaban hacia las nubes, con la esperanza de obtener ventaja aprovechando la poca visibilidad. Otros volaban más cerca del suelo. El objetivo de Adrián decidió ganar altitud. Adrián lo siguió. El hombre claramente tenía algo de entrenamiento. Sus habilidades de vuelo no eran malas, pero le faltaba pulir algunos detalles. Así que no era un aficionado, pero tampoco un soldado profesional. Un mercenario, tal vez. Adrián acribilló al hombre con hechizos desde atrás, intentando elevarlo aún más en el aire. El hombre ya había alcanzado su velocidad máxima de 350 millas por hora. Esta era la velocidad máxima exacta del tipo 97. Adrián sonrió con suficiencia. Por suerte, el límite de su orbe de computación T-1942 era de 360 millas por hora. Esto significaba que ganaba velocidad con cada segundo. Su oponente respondía ocasionalmente con sus propios hechizos, pero estos eran esquivados con facilidad. La represalia por pánico no representaba ninguna amenaza para Adrián. El aire se enrareció a medida que ambos ascendían. Esto obligó al otro mago a mantener activo un hechizo de generación de oxígeno para poder respirar. Mientras lo hacía, Adrián notó que la velocidad del hombre calvo disminuyó ligeramente, hasta los 330 km por hora. Como sospechaba, el hombre no tenía la habilidad suficiente para mantener tantos hechizos funcionando a máxima potencia simultáneamente. Además, la altitud operativa del tipo 97 era menor que la del T-1942. Esto significaba que su oponente ya no podía ascender, mientras que Adrián sí. Y como bien saben los magos más experimentados, un mago es más letal atacando desde arriba. El hombre se dio cuenta de su error demasiado tarde. Adrián ya había ganado 1000 pies de altitud mientras luchaba por mantener su hechizo de generación de oxígeno. Como un halcón peregrino, Adrián se lanzó en picada a máxima velocidad. Su oponente intentó derribarlo con una ráfaga de hechizos de baja potencia, pero Adrián simplemente lograba que su barrera absorbiera los disparos o desviara la puntería del hombre con ilusiones. Mientras los disparos de su oponente se desviaban, Adrián acertaba todos, debilitando la barrera del hombre calvo con cada impacto. Finalmente, la barrera se rompió y Adrián cosechó la victoria. Con una espada mágica que cubría su mano, partió al hombre por la mitad a la altura de la cintura. Antes de que el torso del hombre cayera, Adrián le arrebató el orbe de computación que colgaba del bolsillo de su chaqueta. Adrián le dio la vuelta para examinarlo. Tal como lo sospechaba. Un tipo 97. Esto era preocupante. Si estas personas contaban con el apoyo de Ocef, entonces se avecinaban graves problemas. Tras conseguir su quinta victoria y convertirse en un as recién bautizado, Adrián voló hacia abajo para comprobar el desarrollo de la batalla. Una vez que descendió por debajo de las densas nubes, pudo ver que algunos de sus compañeros aún estaban en pleno duelo. Algunos ya habían ganado y estaban ayudando a los que aún no habían acabado con sus oponentes. Tras observar la batalla durante unos instantes, Adrián notó algo extraño. ¿Dónde estaba el sargento Bourne? Su pelotón debería haber neutralizado fácilmente a su objetivo y estar ayudando a los demás.
Sin embargo, Adrián no veía al sargento Bourne, ni a ninguno de sus hombres por ninguna parte. En ese preciso instante, Adrián oyó un silbido a sus espaldas, señal de que un mago perdía altura rápidamente. Pensando que se trataba de un enemigo que se abalanzaba sobre él, Adrián se giró de inmediato, con el rifle preparado. Sin embargo, en lugar de un mago enemigo, lo que Adrián vio fue al sargento Bourne, partido limpiamente en 6 pedazos, cayendo sin vida a menos de 3 metros de él. Estaban tan cerca que Adrián pudo ver con claridad, por un instante, la expresión de horror en el rostro ensangrentado de Bourne. Conmocionado, Adrián contempló el cuerpo del sargento Bourne mientras caía otros 1000 pies, aterrizando con un chapoteo húmedo en el suelo. Con una aterradora sensación de comprensión, Adrián notó que había otras 3 manchas rojas similares cerca de donde había estado el sargento Bourne. 4 magos muertos. El número de hombres enviados tras el hombre de la coleta. Con creciente temor, Adrián alzó la vista al cielo. Allí, flotando como un ángel de la muerte, estaba el hombre alto de cabello oscuro recogido en una coleta. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre ajena. Koenig se tomó un segundo para recuperar el aliento. Matar a 4 magos equipados con orbes de doble núcleo al mismo tiempo, sufriendo solo heridas leves, no era tarea fácil. Dudaba que más de una veintena de magos en el mundo pudieran presumir de semejante hazaña. Tendría que contárselo al resto del 203 más tarde, cuando volvieran a tomar algo. Afortunadamente, la esfera de computación experimental que estaba utilizando le facilitó la tarea. El tipo 100 era el prototipo precursor del tipo 101, con todas sus funciones previstas. La única diferencia entre ambas esferas era que el tipo 101 estaba fabricado con materiales más económicos y fáciles de producir en masa, manteniendo la misma funcionalidad. Si esta prueba de campo con el tipo 100 resultaba satisfactoria, el tipo 101 recibiría la autorización para su producción inicial. Como uno de los magos más capaces del imperio, había sido enviado a esta misión secreta a Irlanda con 2 objetivos principales. Primero, someter al tipo 100 a rigurosas pruebas de campo en escenarios de combate. Segundo, entrenar a los magos irlandeses y colaborar en su asalto a la base naval de Dublín. Ya había hecho todo lo posible por entrenarlos con el tiempo que tenía. Sin embargo, con menos de un año de entrenamiento en comparación con los 2 o 3 años que solían recibir la mayoría de los magos aéreos profesionales, sus habilidades, disciplina y profesionalismo dejaban bastante que desear. Esta deficiencia resultó fatal poco antes, cuando el impulsivo escuadrón que lideraba decidió desobedecer sus órdenes y atacó con impaciencia a los magos Albish, a pesar de no haber destruido los cañones antiaéreos de abajo. Un grave error. Recorrió con la mirada el campo de batalla, contando cuántos de sus aliados seguían con vida. Solo 5 permanecían en el aire, en comparación con los 10 que había al principio. Además, esos 5 restantes estaban siendo acorralados por los magos Albish, más hábiles y numerosos, de los cuales solo los 4 que lucharon contra Koenig habían perecido. Koenig divisó a un mago Albish flotando bajo él, mirándolo con horror y terror. Seguramente había visto los cadáveres de sus compañeros caer cerca. Si Koenig hubiera estado usando su típico orbe de cálculo tipo 99, los magos Albish presentes se habrían dado cuenta de su superioridad al reconocer su firma mágica. Después de todo, Koenig el Segador era un as temido. No con la misma notoriedad que el apodo de Diablo del Rin, pero suficiente para infundir terror a los novatos. Aunque Koenig no estaba seguro de su posición exacta en la lista de magos aéreos con más bajas en combate, confiaba en estar entre los 10 primeros, tal vez incluso entre los 5 primeros. La única razón por la que ningún mago reconoció su firma mágica fue la característica única y experimental del tipo 100, y posteriormente del tipo 101, para enmascarar firmas mágicas. Podía distorsionar la firma mágica de su usuario, presentando así una firma completamente diferente a la registrada en el archivo enemigo. Esto permitió a Koenig aparecer en un campo de batalla extranjero y luchar contra las tropas de Albish sin ser reconocido ni vinculado al imperio. Aunque Albion ya tenía su firma mágica registrada años atrás, la que emitía ahora era completamente nueva. Para ellos, parecería un mago nunca antes visto. La aplicación de esta nueva función tenía un potencial ilimitado. Koenig ya podía imaginar innumerables operaciones encubiertas que podría llevar a cabo sin temor a que su firma fuera detectada y vinculada a su país. Los ases famosos ya no tendrían que temer ser blanco de ataques o ser reconocidos solo por su firma. En esta era de guerra indirecta, el anonimato era una valiosa ventaja.
El mago Albish, que antes huía hacia sus compañeros, ahora se daba cuenta de que no era rival para Koenig. Por sus gritos frenéticos, Koenig pudo percibir que intentaba pedir refuerzos al resto de sus compañeros a través de su canal de comunicación. Como era de esperar, 4 de los magos que combatían contra los magos irlandeses supervivientes se desviaron hacia Koenig y se reagruparon con el único mago Albish que huía, dejando solo 3 para enfrentarse a los 5 magos irlandeses. El resto permaneció combatiendo contra ellos, quienes se sintieron aliviados de no estar ya acosados por una fuerza numéricamente y cualitativamente superior. Koenig consultó de inmediato los archivos de firmas mágicas almacenados en su orbe de cálculo, comparándolos con los de los 5 magos que se acercaban. De los 5, solo uno representaba una gran amenaza. Su líder era un as triple con 18 bajas confirmadas, el capitán James Holden, conocido como Marine por su servicio anterior en el Cuerpo de Marines Reales. Aprovechando que la mayor parte de la atención de la unidad de magos de Albish estaba centrada en él, Koenig activó el canal de comunicación de sus magos y les ordenó que se retiraran inmediatamente a su punto de encuentro. Pero señor, intentó protestar uno de ellos. Por eso odiaba trabajar con la milicia. No sentía ningún respeto por la autoridad. Ahora, gritó, imponiendo autoridad en su voz. Había transcurrido media hora desde que la era inició su asalto, y sus fuerzas terrestres ya habían irrumpido en la base y estaban abrumando las defensas terrestres de Albish. El objetivo principal de este asalto no era capturar y mantener la base, sino simplemente destruirla y dejarla inservible para los refuerzos de Albish. Saquearían la base por completo, llevándose todas sus armas y municiones para armar al resto de la era, y luego transportarían el botín en vehículos militares Albish robados. Fue una lástima que no pudieran robar los barcos atracados junto a la base, ya que ninguno de los miembros de la era sabía manejar buques de guerra. Tampoco tenían suficiente potencia de fuego para hundirlos. Un mago podría tener mucha potencia de fuego, pero se necesitaría una descarga combinada de un batallón de magos para hundir siquiera un destructor. Antes de esta batalla, la era apenas contaba con 30 magos, incluso después de reclutar entre la diáspora irlandesa. Por lo tanto, tuvieron que conformarse con inutilizar su armamento naval al comienzo del ataque. Los irlandeses obedecieron sabiamente y huyeron. Los magos albinos restantes que los acosaban intentaron perseguirlos. Sin embargo, una triple ráfaga de hechizos explosivos lanzada por Koenig desde lejos acabó de inmediato con la vida de uno de ellos. Los magos que los perseguían se detuvieron en seco y volvieron hacia él, con su barrera a máxima potencia. Con la atención de los 7 magos Albish centrada en él, Koenig sabía que no podría derrotarlos a todos él solo. Claro que era formidable, sin duda. En un duelo individual, podría vencer a cualquiera de esos magos. Pero ya había gastado casi la mitad de su maná. Si se enfrentaba a los magos Albish, sin duda agotaría sus reservas. Koenig se elevó rápidamente hacia el cielo, provocando que sus oponentes lo persiguieran. Se movía con elegancia entre sus disparos, respondiendo ocasionalmente para mantenerlos a raya. Sus disparos de represalia no eran al azar, buscaba obligarlos a moverse a la posición deseada. Allí, justo después de disparar una doble ráfaga de proyectiles de alto explosivo contra un hombre que estaba a su lado, su objetivo corrigió bruscamente su trayectoria y viró con fuerza hacia la izquierda. Esto dejó a su líder, el infante de marina, completamente expuesto, sin ningún compañero de escuadrón en un radio de 50 metros. Aprovechando la rara oportunidad, Koenig llevó el Type 100 al límite absoluto y desaceleró bruscamente antes de acelerar hacia atrás en dirección al marine en menos de 2 segundos. La maniobra avanzada ejerció una enorme presión sobre su cuerpo, llevando al límite la aplicación del hechizo de refuerzo de Koenig y haciendo que sus huesos y articulaciones crujieran. Koenig se abalanzó sobre Holden como una flecha disparada de un arco tensado. Disparó 3 veces seguidas, destrozando la barrera del marine. Antes de que el formidable mago pudiera reaccionar, Koenig ya estaba a un brazo de distancia. Una espada mágica surgió del brazo de Koenig, atravesando el abdomen del capitán Albish y tiñendo su uniforme de carmesí. Los ojos del marine se desorbitaron de dolor. Antes de que Koenig pudiera acabar con él, sintió un dolor punzante en el costado. Al mirar la zona dolorida, Koenig vio que Holden había logrado sacar su cuchillo de combate para apuñalarlo en el oblicuo derecho, a pesar de estar atravesado por el estómago. Ignorando el dolor momentáneamente, Koenig levantó la mano, cortando al famoso as desde el estómago hasta el corazón, matándolo al instante. Luego, retiró la mano bruscamente y realizó una maniobra evasiva justo antes de que una bala encantada le atravesara la cabeza.
El cuchillo con el que Holden lo había apuñalado seguía clavado en su costado. Koenig lo mantuvo allí para evitar que la herida sangrara más. Koenig aceleró a toda velocidad y huyó entre las nubes, dejando atrás a los alarmados magos de Albish. Estos dispararon al unísono tras él, con la esperanza de vengar a su capitán. Koenig realizó maniobras evasivas, logrando esquivar todos los hechizos excepto uno, que logró agrietar ligeramente su barrera mágica. Koenig llegó al punto de encuentro, a unas decenas de kilómetros de distancia, junto con el resto de los magos irlandeses supervivientes. Se sacó el cuchillo clavado en el costado. Al percatarse de la herida, uno de los magos irlandeses rápidamente tomó un botiquín de primeros auxilios que guardaba en una mochila y comenzó a limpiar y vendar la herida. La herida parecía más grave de lo que realmente era. El principal problema era el sangrado, pero la herida en sí no ponía en peligro su vida. Tuvo suerte de que el cuchillo no fuera dentado. «Señor, ¿qué hacemos ahora?», preguntóse Angus, si no recordaba mal, el mago irlandés que curaba las heridas de Koenig. Su voz temblaba. Koenig miró al resto de los supervivientes, notando sus rostros pálidos. Las bajas sufridas habían frenado la impulsividad y el desprecio por la autoridad de este pelotón. Finalmente, estaban dispuestos a acatar su criterio en lugar de lanzarse a la batalla sin pensarlo dos veces. La batalla aún no ha terminado. Tenemos que volver a la lucha, dijo con calma a pesar del dolor en el costado. Uno de los magos irlandeses palideció. He eliminado a su capitán y a su mejor luchador. A su escuadrón solo le quedan 6 personas. Igual que a nosotros. Si me escuchan y siguen mis órdenes al pie de la letra, el resto sobrevivirá. ¿Entendido?, dijo. Los hombres asintieron con la cabeza temblorosamente, pero sin dudarlo. En 10 minutos, Koenig y su escuadrón volvieron a surcar los cielos y regresaron a la base naval de Dublín. A 10 kilómetros de la base, su escuadrón descendió y aterrizó, apagando su orbe de computación. Mientras tanto, él continuó acechando entre las nubes y voló hacia la base. Entonces, activó las funciones de sigilo del tipo 100, que superaban incluso las del tipo 99. Con esto, Koenig desapareció de los sensores de los magos Albish. Desde la perspectiva de Albish, parecería que apenas logró matar a su comandante y huyó de inmediato. Sin su oficial al mando, tendrían que ceder el mando de la unidad a un oficial subalterno, con suerte menos experimentado. Tal como Koenig había previsto, los magos albienses restantes intentaban brindar apoyo aéreo a las fuerzas terrestres de la base, que estaban siendo superadas. Oculto entre las nubes, Koenig localizó a su recién nombrado líder, quien daba órdenes a través de sus canales de comunicación. En la costa, los barcos que antes estaban atracados en la base se alejaban con dificultad hacia el mar, conscientes de que su armamento había quedado inutilizado. Había mucha más gente encubierta de lo normal. Debieron de haber evacuado a tantos soldados como pudieron antes de partir. Koenig descendió ligeramente, lo justo para que las nubes ya no le obstruyeran la visión. Apuntó con su rifle, observando a través de la mira telescópica con una mirada penetrante. La distancia era de unos 4 kilómetros. Su objetivo acababa de aterrizar en el techo de un hangar. Confiados tras la huida de Koenig, no esperaban ninguna amenaza desde arriba. Ninguno de ellos tenía las barreras desplegadas. ¡Bang! El disparo le atravesó el cráneo. La sangre salpicó el techo del hangar. El comandante de reemplazo cayó como un muñeco de trapo, provocando que el resto de los magos buscaran refugio en lugar de brindar apoyo a la base naval contra los irlandeses. Un par de ellos dispararon a ciegas contra la nube donde se escondía, pero sin visibilidad, fallaron todos los disparos. La repentina desaparición de la firma mágica de Albish fue la señal que sus magos irlandeses necesitaban. Koenig pudo sentirlos volar rápidamente hacia la base naval desde la distancia, atrayendo la atención del mago de Albish. Koenig permaneció oculto entre las nubes durante el siguiente minuto hasta la llegada de sus aliados irlandeses, vigilando las acciones de los magos de Albish. Los mantuvo a raya para impedir que atacaran a las fuerzas terrestres de la era. De vez en cuando, alguno de ellos salía de su escondite para intentar acercarse a uno de los almacenes que la era estaba asaltando, pero un disparo fallido de Koenig lo obligaba a regresar a su cobertura. Finalmente, todos los magos de Albish se elevaron al cielo y huyeron hacia los buques de guerra que se alejaban, con la esperanza de retirarse con su armada, realizando maniobras evasivas durante todo el trayecto. Debieron coincidir en que era demasiado peligroso intentar siquiera apoyar a sus tropas terrestres bajo la mira de un enemigo invisible y ante la perspectiva de enfrentarse a otros 5 magos.
Koenig les disparó un par de veces, fallando por poco, pero no intentó perseguirlos. El dolor en su costado se estaba volviendo insoportable. Más le valía recibir atención médica pronto. En tierra, la mayoría de los soldados albinos estacionados en la base estaban muertos o capturados. Solo unos pocos grupos, atrapados, resistían en zonas bien fortificadas. Sus magos irlandeses se dirigieron hacia esos lugares para eliminarlos. Un par de almacenes de armas y municiones habían sido incendiados por soldados albinos que se habían percatado de las intenciones del Ejército Rojo, pero aún quedaba la mayor parte del inventario de la base para abastecer al Ejército Rojo. Koenig ya podía ver al Ejército Rojo cargando cajas de armas y municiones en camiones albinos capturados. Un par de milicianos arriaron la bandera del reino aliado de Albion que ondeaba en el mástil principal. La bandera del imperio más grande de la historia del planeta fue retirada y reemplazada por la bandera verde, blanca y naranja de la República de Irlanda. AIR capítulo 49. La trampa. 18 de marzo de 1945, el almirantazgo, Londinium, Andrew Browne Cunningham, almirante de la flota y el oficial naval de mayor rango en todo el imperio Albish, suspiró mientras intentaba combatir una incipiente migraña. Ayer, prácticamente la mitad de Irlanda se sublevó y tomó la isla por asalto. Unidades militares fueron emboscadas. Edificios gubernamentales fueron tomados y confiscados. Personal importante fue tomado como rehén. Bases navales fueron atacadas, capturadas y saqueadas. Sin duda, se trataba de un movimiento coordinado. Un movimiento que ahora tenía nombre. Hace unas horas, un grupo autodenominado Ejército Republicano Irlandés emitió un comunicado por radio reivindicando la autoría de cada uno de los ataques. No solo eso, sino que incluso se atrevieron a declarar a Irlanda una entidad independiente del Imperio Albish, no gobernada ni por la corona ni por el gobierno electo de Albion. Según los informes enviados desde las bases en Irlanda, la era estaba bien armada y contaba con magos. Durante los enfrentamientos con estos magos irlandeses, algunos murieron y se recuperaron sus orbes de computación. Se confirmó que utilizaban orbes de computación de doble núcleo. Si bien esto confirmaba que los rebeldes irlandeses contaban con algún tipo de apoyo gubernamental extranjero, dado que Irlanda carecía de la capacidad para fabricar orbes de computación, no revelaba nada más. Dado que solo un pequeño grupo de países tenía acceso a orbes de computación de doble núcleo, debería haber sido sencillo determinar qué facción patrocinaba la era. Sin embargo, se descubrió que los magos abatidos poseían las tres series existentes de orbes de computación de doble núcleo de primera generación, el tipo 97, el T-1942 y el SV-1. Esto significaba que el principal patrocinador de la era podría ser cualquiera de los siguientes: OCEF, Estados Unidos, traidores en pato que esperaban beneficiarse de la desorganización de Albion, o los comunistas. Un análisis del armamento de los rebeldes arrojó resultados similares. Sus armas provenían de todo el mundo, desde los fusiles de asalto más modernos fabricados en Europa hasta fusiles de cerrojo de King. Sin capturar a un líder de la era, era imposible determinar quién los apoyaba. Por supuesto, el principal sospechoso siempre fue OCEF. El as desconocido que apareció en la batalla de Dublín solo podía provenir de las academias militares del calibre de las del Imperio Centroeuropeo. Pero existían suficientes posibilidades de negación plausible como para que Albion no pudiera permitirse una acusación de tal magnitud. Además, no podían descartar que se tratara de otro bando intentando culpar a OCEF. Decir que este suceso causó un gran revuelo en el Parlamento sería quedarse corto. Que una fuerza armada hostil sembrara el caos en el mar de Irlanda era inaceptable tanto para la seguridad como para la reputación de Inglaterra. Como almirante de la flota, Andrew recibió la orden urgente de elaborar un plan para asegurar la costa irlandesa a toda costa. Una vez presentado el plan al Parlamento, este votaría sobre su aprobación. El objetivo era asegurar una cabeza de playa para un desembarco anfibio que sofocara a los rebeldes. Tenía que hacerlo rápido. Cuanto más se permitiera que este violento movimiento independentista campara a sus anchas, más irlandeses se unirían a él. Casi la mitad de Dublín había sido tomada. Enviar refuerzos navales a la ciudad era imprescindible. Si perdían la ciudad por completo, los rebeldes lograrían una victoria invaluable, tanto militar como simbólica. En la sala de guerra del almirantazgo, rodeado de oficiales navales de todos los rangos y edades, Andrew contemplaba un gigantesco mapa del mundo, fácilmente más grande que una cama.
En el mapa, dispuestas estratégicamente, se encontraban figuras de madera de barcos, que representaban todo el poderío naval del Imperio Albish. Casi 400 buques de guerra de distinto tonelaje, potencia de fuego y propósito. La armada más grande de la historia de la humanidad, con mucha diferencia. Dado que Irlanda era una isla tan cercana al corazón del dominio de su majestad, siempre había una importante presencia naval en las proximidades. Sin embargo, enviar solo unas pocas docenas de barcos no bastaba. Una rebelión en Irlanda era un insulto a Inglaterra. Y los insultos tenían consecuencias. 27 de marzo de 1945, Berrún, ¿está seguro de que están desviando parte de sus flotas africanas hacia Irlanda? Le pregunté al vicealmirante Theodore von Arnim, mi enlace directo con la armada. Por supuesto, asintió el vicealmirante. Ayer se vieron buques con bandera de Albish atracados en Casablanca, que zarparon poco después. Nuestra oficina de inteligencia naval también recibió informes de espías infiltrados, que indican que se extrajo de los depósitos de combustible de Casablanca casi el triple de lo habitual. La ciudad de Casablanca formaba parte del protectorado de Francia en Marruecos. Esto probablemente significaba que Albion no actuaba sola para pacificar Irlanda, sino con el apoyo de la PATO. Dado que el propósito principal de la PATO era establecer la seguridad y ayudar a las naciones miembros a administrar sus colonias, existía la posibilidad de que otros miembros de la PATO participaran en la guerra en Irlanda. El levantamiento iniciado por la ERA fue un ataque lo suficientemente grave como para justificar que Albion activara el artículo 5 de la PATO. Esta acción obligaría a otros miembros de la PATO a ayudar a Albion en la medida de sus posibilidades. Dado que Irlanda estaba rodeada por la PATO por todos lados, un ataque en múltiples frentes por parte de la PATO habría abrumado a la incipiente ERA. Con su enorme armada, era casi seguro que Albion podría recuperar las bases costeras y las ciudades de Irlanda, incluida Dublín. Afortunadamente, la ERA ya se habría fugado con las armas y suministros saqueados y habría destruido suficiente infraestructura como para obligar a los Albions a centrarse en las reparaciones. Por supuesto, existía la posibilidad de que Albion no optara por el combate. Podría imponerse un embargo naval total a Irlanda. Si bien Irlanda producía gran cantidad de carne y productos lácteos, dependía en gran medida de las importaciones agrícolas. Si se les cortaba el suministro de trigo para el pan, el de pienso para el ganado y el de fertilizantes para los cultivos, y se mantenía el embargo durante unos 2 años, las reservas de alimentos de la isla comenzarían a escasear. Pero existía una probabilidad abrumadora de que no se comprometieran con un curso de acción tan conservador. En primer lugar, someter a otra población al hambre no era algo que pudiera controlarse con precisión. Si el embargo se prolongaba demasiado, la isla aún tendría la energía suficiente para contraatacar. Si los albinos extendían el embargo durante mucho tiempo, la línea entre la simple hambruna y el genocidio se desdibujaría. Huelga decir que esto último resultaría catastrófico para la reputación mundial de Albion. La segunda razón, y la más importante, por la que estaba tan seguro de que Albion recurriría a la fuerza, era la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides se refería a la mayor probabilidad de guerra y conflicto cuando una potencia emergente amenazaba con desplazar a una potencia establecida. A medida que la potencia emergente, en este caso, el Imperio de Europa Central, crece, se vuelve más segura de sí misma y propensa a reaccionar ante lo que percibe como agravios. Por otro lado, la potencia establecida teme perder su estatus y adopta una postura más defensiva. Las potencias hegemónicas, como Albion, en particular, suelen recurrir a la sobreexpansión imperial. Estas grandes potencias a menudo se dejan llevar por el deseo de asegurar sus intereses y preservar su menguante prestigio, lo que las lleva a una expansión excesiva. Como resultado, la desconfianza mutua podría provocar que ambas potencias malinterpretaran las intenciones políticas y militares de la otra, lo que eventualmente escalaría a la guerra. Por supuesto, al estar al mando de la pujante Europa Central y Oriental, me resistía a adoptar una mentalidad que nos hiciera vulnerables a la trampa de Tucídides. Si bien la Europa Central y Oriental se había fortalecido, no intimidaba a otros en el ámbito político. Evitaba involucrar a las fuerzas armadas de la Europa Central y Oriental en conflictos bélicos, a menos que representaran una amenaza cercana. Cuando se requería una intervención militar extranjera, prefería utilizar las fuerzas armadas de otros países para lograr mi objetivo, como cuando convencía a Kitsushima y al Kuomintang de aliarse contra los comunistas de Qin. Irlanda era una isla colindante con su territorio central y había estado bajo su control durante cientos de años.
Perder la isla a manos de los rebeldes y aceptar dócilmente el resultado sería una humillación de proporciones incalculables. Si Albion entablara negociaciones de inmediato con quienes consideraba rebeldes y terroristas, envalentonaría a otras resistencias en sus posesiones coloniales. Si Albion impusiera su voluntad y venciera, demostraría al resto del mundo que su poderío militar seguía intacto. Incluso si Albion no lograba reintegrar completamente Irlanda a su territorio, el uso de la fuerza militar al menos le permitiría negociar con la Era en condiciones más favorables. Precisamente por eso esperaba que Albion emprendiera acciones militares contra Irlanda. Además, Albion probablemente temía estar bajo fuego. Si bien yo había tomado medidas para asegurar que la identidad del patrocinador de la Era fuera algo ambigua, Albion probablemente aún albergaba ciertas sospechas sobre Ocef. En este peor escenario, Irlanda podría separarse por completo y unirse a Ocef. Aunque los miembros de Ocef probablemente no votarían a favor de aceptar a Irlanda en sus filas, debido al aislamiento de la isla del resto de Ocef, Albion no podía estar seguro. Por lo que sabían, Ocef podría estar patrocinando la Era para conseguir un futuro miembro y convertir a Irlanda en una amenaza para Pato. Gracias por el informe, vicealmirante. Dígale a la cúpula de la Marina que la propuesta de presupuesto naval para el próximo ejercicio fiscal será aprobada. Puede retirarse, dije. El vicealmirante von Arnim saludó y se marchó. La mejor opción para el Imperio de Europa Central era simplemente esperar y ver cómo progresaba la guerra de independencia irlandesa. Yo ya había cumplido mi parte entrenando a los soldados de la Era y enviándoles suficientes armas, municiones y orbes de cálculo para su primera ofensiva. Su ofensiva inicial en el día de San Patricio también les había permitido llevarse suficiente material bélico para armar a nuevos reclutas, entre los que esperaba que hubiera muchos patriotas inspirados deseosos de unirse a la resistencia. Con tantos buques de guerra rodeando Irlanda, era imposible para Ocef enviar más suministros a la Era. Ahora todo dependía de la Era para asegurar su propia independencia. Koenig y los agentes del BND destinados a la isla ya habían abandonado Irlanda en submarinos poco después de la ahora denominada rebelión del día de San Patricio. Fue justo a tiempo, ya que la creciente presencia de barcos de Albish poco después habría dificultado incluso que los submarinos regresaran a Europa Central y Oriental sin ser detectados, incluso con la incapacidad de los radares actuales para detectar embarcaciones sumergidas. Koenig fue trasladado a un hospital privado para someterse a cirugía y descansar. Se esperaba su recuperación total en unos meses. Los agentes de campo del BND, previamente destinados en Irlanda, pudieron disfrutar de un breve descanso antes de ser reasignados a otro lugar, probablemente África. Los datos de campo recopilados por el Type 100 que Koenig trajo de vuelta ya habían llegado a Eschugel. Me dijeron que se esperaba que el Type 101 entrara oficialmente en producción en serie el próximo año, después de que se hicieran algunas modificaciones menores al diseño. El departamento de I+D también había estado trabajando arduamente en el diseño de detectores mágicos superiores capaces de penetrar incluso el camuflaje de firma mágica del tipo 101. Anteriormente, existía un detector mágico en desarrollo que podía detectar firmas mágicas ocultas por el modo sigiloso del tipo 99, pero el proyecto no había recibido suficiente financiación debido a que la CEE poseía los únicos orbes de computación sigilosa del mundo. Ahora que Albion había obtenido el tipo 99, era imperativo que Ocef contara con detectores mágicos avanzados. De hecho, es posible que Albion también estuviera trabajando en detectores mágicos. No podíamos permitirnos perder ante ellos en tecnología. Dejando a un lado el peligro de que Albion poseyera el tipo 99, existía la posibilidad de que lo vendiera a otras naciones una vez que lo descifrara mediante ingeniería inversa. Eschugel confiaba en que, con el nivel actual de destreza ingenieril de Albion, tardarían al menos un año en fabricar una réplica con un rendimiento similar al del tipo 99. Mi intención era impedir que siguieran lucrándose con su robo antes de que llegara ese momento. 2 de abril de 1945, frente a la costa de Irlanda, el contraalmirante Henry Chumley sonrió al ver que el buque insignia de su flota de patrulla, el HMS Anson, disparaba una andanada de proyectiles contra un refugio antiaéreo situado a 12 millas tierra adentro. Un minuto después, el avión de reconocimiento que sobrevolaba el acorazado indicó que había alcanzado el objetivo. Nada me hace sonreír más que el olor a cordita por la mañana, dijo Henry riendo entre dientes, para diversión de los hombres en el puente de mando.
Con esto, este es el cuarto depósito de ERA confirmado que hemos destruido esta mañana, contraalmirante, comentó su ayudante. Debería haber 3 más a nuestro alcance a lo largo de nuestra ruta. Es asombroso lo bien organizados que están estos irlandeses, dijo Henry con una mezcla de desdén e incredulidad. Había servido durante décadas y jamás había presenciado una insurrección de esta magnitud. Prácticamente toda una nación había estallado en el caos de la noche a la mañana. Hay muchísimos almacenes. Incluso si ya hubieran logrado evacuar sus suministros, la logística sería monumental, murmuró para sí mismo. Según órdenes del almirantazgo, 6 flotas patrullarían la costa de Irlanda de forma sincronizada, disparando contra las ubicaciones de los depósitos de suministros confirmados del ERA. Si bien los suministros dentro de muchos de estos depósitos ya habían sido reubicados, la destrucción de estos almacenes impidió que el ERA los utilizara en el futuro. Posteriormente, se desplegaría una vanguardia en la isla para establecer puntos de desembarco seguros. Una vez asegurados, la fuerza principal llegaría para tomar el control de las principales ciudades costeras y bases militares. El objetivo era impedir el acceso de la ERA al mar y obligarla a replegarse tierra adentro. Dada la llanura y la escasa vegetación de Irlanda, ocultar una fuerza militar organizada de tal magnitud como la ERA era una tarea monumental. Además, al aislar a la ERA del mar, se garantizaba que esos rebeldes no pudieran recibir suministros de su patrocinador extranjero no identificado. Las Fuerzas Armadas también recibieron órdenes de arrestar a ciudadanos irlandeses vinculados al ERA. La semana pasada, el ERA fue declarado oficialmente organización terrorista. Cualquier tipo de vínculo, como ocultar sus actividades, prestarle ayuda o tener un familiar en la organización, era motivo suficiente para la detención. Puede que esos terroristas estén ahora mismo escondidos para protegerse de la ira del reino aliado, pero no había muchos lugares donde pudieran acobardarse y ocultarse. Su flota de patrulla, además de Lanson, estaba compuesta por un portaaviones de escolta y sus aviones, 6 destructores y 2 buques auxiliares, que navegaban hacia el sur a lo largo de la costa irlandesa. A 800 metros por delante de ellos se encontraban 2 dragaminas de la clase Bandor. Sus sistemas de detección de minas ya estaban desplegados para rastrear posibles minas. Si bien no se había confirmado si los terroristas tenían acceso a minas navales, el almirantazgo no quería correr riesgos y había desplegado media docena de dragaminas. Más adelante, los dragaminas redujeron la velocidad hasta detenerse. Uno de los hombres en el puente de mando informó que se había recibido una comunicación por radio. Le habla el capitán del dragaminas clase Bangor HMS Granby, el capitán Edward Fulmin. Al resto de la flota, nuestros dragaminas han encontrado 3 minas. Ninguna explotó. Siguiendo el protocolo, solicito a la flota que espere mientras enviamos a un buzo para que realice una inspección. Henry respondió que la flota se mantendría a la espera. Si bien esperar cada vez que encontraran una mina podría resultar algo tedioso, este protocolo estaba diseñado para garantizar la seguridad de los buques y la tripulación de su majestad. Además, el Parlamento se mostraba extraordinariamente cauto últimamente. Temían que sufrir demasiadas pérdidas hiciera que la opinión pública se volviera en contra de la guerra. Hasta el momento, la población apoyaba en cierta medida la pacificación de Irlanda, especialmente desde que los medios de comunicación retrataban al ERA como terroristas fanáticos que causaban más daño que bien. Pero si los jóvenes marineros comenzaban a regresar en ataúdes, eso bien podría cambiar. La flota se alejó 1 milla más de la costa. Los 2 dragaminas se encontraban a menos de 1 milla del litoral de Irlanda. La costa que tenían delante presentaba altas columnas hexagonales de roca basáltica. La luz del sol de la mañana caía sobre estas altas columnas, proyectando largas sombras que parecían dedos delgados sobre la orilla. Justo cuando el dragaminas redujo la velocidad hasta detenerse, 2 buzos saltaron desde los barcos a las profundidades del mar. Tras 1 minuto sin respuesta de los buzos, una serie de explosiones sacudieron ambos dragaminas. Toda la tripulación del puente se puso de pie alarmada. «¡Mierda!», exclamó un hombre en el puente del acorazado. «Fue un accidente. ¿Cometió un error el buzo?», preguntó un alférez, con los ojos muy abiertos y las manos sobre la cabeza, incrédulo. «No fueron las minas las que explotaron». «Mira». Un teniente le entregó sus binoculares al alférez. Henry sacó frenéticamente sus binoculares y miró a través de ellos. Varios proyectiles con estelas que dejaban rastro salieron disparados de las columnas de basalto. Volaban a la velocidad de una bala y se estrellaron contra el costado de los 2 dragaminas, explotando con furia. Hechizos explosivos.
Contraalmirante. Tenemos señales mágicas en la costa. 4 de ellas. Gritó un marinero encargado de vigilar los detectores mágicos. Maldita sea. Envíen a los magos marinos. Ordenó Henry, con la esperanza de salvar a los 2 dragaminas. Ahora se daba cuenta de que los magos irlandeses se escondían entre las sombras proyectadas por las columnas de basalto, preparándoles una emboscada. Pero ya era demasiado tarde. El casco del dragaminas, con un blindaje más delgado incluso que el de una corbeta, no había podido resistir la segunda andanada de proyectiles explosivos. Ambos barcos habían comenzado a escorarse. Los magos irlandeses huyeron hacia el cielo y tierra adentro en cuanto vieron acercarse a los magos marinos. Díganles a nuestros magos que no los persigan. Concéntrense primero en rescatar a los hombres que aún están atrapados dentro de los dragaminas. Hagan que uno de los barcos auxiliares se acerque para recoger a los rescatados, ordenó Henry. Quizás había perdido los barcos, pero al menos podía salvar a los hombres. Su oficial de comunicaciones transmitió la orden. Henry se sentó en una silla en el puente, derrotado. Se había dado cuenta de que las minas eran solo un señuelo. Colocadas allí intencionadamente para convertir a los dragaminas en presa fácil. Puede que ni siquiera fueran minas, ya que no explotaron. Podrían haber sido grandes esferas de madera llenas de aire para simular minas, por lo que él sabía. Henry observó durante unos minutos cómo sus magos marinos rescataban a un hombre tras otro de las entrañas de los dragaminas, que ahora se convertían rápidamente en ataúdes submarinos. Frunció el ceño. Bien podría ser degradado por esto. Había ascendido en el escalafón durante 20 años solo para ser engañado por unos peones irlandeses sin educación. No había manera de evitar el castigo por perder 2 barcos y quién sabe cuántos hombres de esa forma. Contraalmirante, hay un mensaje. Proviene de la flota del vicealmirante Smith, que patrulla la costa sureste, señor, informó su oficial de comunicaciones. Henry apretó la mandíbula. Tenía que reportarse directamente con el vicealmirante Smith para esta operación. Para su mala suerte, el hombre empezó a comunicarse por radio. Escuchemos lo que tenga que decir, suspiró Henry, resignado. Pero lo que salió de la radio no fue lo que esperaba. Contraalmirante Chumley. Tenga cuidado. Las minas son una trampa. Repito, las minas son una trampa. Mis dragaminas están siendo atacados. ¿Qué? ¿Los dragaminas de Smith también fueron víctimas de ellos? Aquí informa el contraalmirante Henry Chumley. Mis dragaminas fueron hundidos con tácticas similares. Hemos priorizado el rescate de los marineros de los barcos hundidos, dijo Henry. Si un superior hubiera cometido la misma imprudencia, su castigo no sería tan severo si él hubiera sido el único incompetente. Aquí el comodoro Richard Jones patrulla el suroeste. Aquí no hay ninguna emboscada. El comodoro Ryan Taylor se presenta. Nada sospechoso aquí. Aquí el contraalmirante Thomas Jenkins patrulla el este. Aquí tampoco hay ninguna emboscada. Aquí el comodoro Clark James. 4 magos irlandeses se escondieron tras unas colinas cerca de los acantilados que dan a nuestros barcos. Atacaron a nuestros dragaminas, pero ninguno resultó dañado. Comodoro James, ¿cómo es que sus barcos salieron ilesos?, preguntó el vicealmirante Smith por radio. Señor, nuestros dragaminas emplearon magos como buzos. Lograron usar su barrera personal para proteger los barcos a tiempo. Además, ganaron tiempo al enfrentarse a los magos enemigos, dando tiempo a que llegaran nuestros magos marinos. Estos magos irlandeses no parecen estar muy entrenados para batallas convencionales. Uno de ellos agotó sus reservas mágicas y se estrelló contra los acantilados. Logramos capturarlo con vida para interrogarlo, respondió la voz del comodoro James. Bien, reténganlo para interrogarlo, ordenó el vicealmirante Smith. Posteriormente, el vicealmirante Smith hizo un anuncio. Esta es una orden para todas las flotas de patrulla. Regresen a la base. Manténganse alejados de la costa si es posible y permanezcan vigilantes. Asumiré personalmente la responsabilidad y presentaré un informe al almirante Cunningham sobre este incidente. Henry suspiró aliviado al saber que no tendría que rendir cuentas. En cualquier caso, pensar que el enemigo había logrado coordinar emboscadas contra sus dragaminas con apenas minutos de diferencia. Por lo que se ve, no tenían suficiente personal para atacar a todas las flotas de patrulla, pero habían sido terriblemente eficaces. Más allá de la pérdida de algunos dragaminas, lo más devastador fueron las bajas humanas. Cada dragaminas transportaba al menos 50 tripulantes.
Si bien se realizaron esfuerzos de rescate para salvar a todos y cada uno de los que iban a bordo de los barcos que se hundían, era inevitable que para muchas personas fuera demasiado tarde. El número final de fallecidos probablemente osciló entre decenas y cientos de personas. Irlanda había logrado infligirles bajas incluso antes de que aterrizaran las primeras botas al Bish. El consuelo de capturar a un solo mago enemigo palidecía en comparación. 7 de abril de 1945, Washington después de Cristo, Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt contestó su llamada programada con Kaiserin Tanja von de Gurechav. Saludos, Su Majestad. Su embajador me ha informado de que desea realizar esta visita por motivos comerciales, dijo. Buenas tardes, señor presidente, respondió de Gurechav. Pero nada de eso, Su Majestad, por favor. Diríjase a mí como señora de Gurechav. Confío en que goza de buena salud. Incluso después de convertirse en miembro de la realeza, la joven apenas ha cambiado. Tan ágil como puedo estar. Y le agradecería que también me llamara Roosevelt, dijo, con la misma naturalidad. Bueno, esto puede parecer inesperado, pero el Imperio de Europa Central quiere vender a los Estados Unidos los planos del orbe de cálculo tipo 99, declaró de Gurechav como si estuviera comentando el tiempo. Roosevelt casi se cae de la silla. A diferencia del tipo 97, que tenía más de una década cuando se vendió, el tipo 99 solo tenía 6 años. El tipo 99 era la esfera de computación más avanzada del mundo. Era lo último en tecnología. ¿A qué precio? Debo informarle que el presupuesto actual de Estados Unidos no es tan holgado como cuando adquirimos el tipo 97, preguntó con cautela. La venta del tipo 97 a Estados Unidos en 1938 había sido un gasto aceptable para el próspero país de entonces, a pesar de su elevado coste. Pero con el déficit presupuestario actual de Estados Unidos, derivado del mayor gasto, su gobierno no tenía forma de justificar tal compra. ¿Por qué razón de Gurechav se ofrecería a vender el tipo 99? A diferencia de la vez anterior, su país no se encontraba en una situación financiera crítica. De hecho, la situación era la inversa. Los Estados Unidos estaban sumidos en graves problemas financieros, mientras que la CEE prosperaba. Incluso dependían de los pedidos de armas y aviones de combate de la CEE para obtener ingresos adicionales. Seguramente tenía otros motivos además del dinero. Sin embargo, no era una oportunidad que se pudiera desaprovechar fácilmente. Debido a la falta de productividad del Departamento de I+D de Estados Unidos por la retirada de fondos para hacer frente a la Gran Depresión, estaban muy lejos de desarrollar un sucesor estadounidense para el tipo 97. Si bien Roosevelt comprendía la necesidad de que Estados Unidos desarrollara su capacidad para perfeccionar sus propias capacidades de combate, su difícil situación actual les impedía invertir en la investigación y el desarrollo necesarios. Para cuando contaran con el presupuesto para invertir, los Estados Unidos podrían estar una década por detrás del resto del mundo. A pesar de su privilegiada geografía, Estados Unidos no estaba del todo a salvo de posibles conflictos. Los mexicanos del sur se habían mostrado particularmente insolentes últimamente. Cuando Roosevelt deportó a 1 millón de mexicanos para dejar espacio en la fuerza laboral a los estadounidenses, se enfrentó a fuertes protestas por parte de México. Si bien esto no los llevó a considerar la acción militar, sí deterioró considerablemente las relaciones. Y con la OTAN cortejando a México para incorporar a otro miembro, ¿quién sabía si considerarían venderle tecnología de doble núcleo? En Asia, Akit Tsushima había puesto sus ojos en Filipinas, una colonia estadounidense. Si bien Akit Tsushima podría haber centrado su atención en los comunistas chinos por el momento, Roosevelt no olvidó sus ambiciones expansionistas. Debido a su proximidad, Filipinas era particularmente vulnerable a una invasión a Akit Tsushima. Peor aún, Akit Tsushima tenía acceso a tecnología de doble núcleo desde hacía un par de años, desde que la CEE les vendió orbes tipo 97 para contrarrestar el acceso de los comunistas al SV-1. Aunque personalmente opinaba que Estados Unidos debería conceder la independencia a Filipinas para librarse de la obligación de defender el archipiélago, no podía tomar esa decisión unilateralmente. Todavía había miembros del Congreso que creían que la anexión de Filipinas les daría un mejor acceso al comercio con el Kuomintang y, con suerte, con una Akit Tsushima más tranquila. Sería prudente que se asegurara una ventaja mágica ahora, en lugar de más tarde. Se preparó mentalmente para que de Gurechav le ofreciera un precio superior a los $1.000 millones. Quizás podría negociar pagos a plazos u otros activos. No queremos vender el tipo 99 al contado, dijo de Gurechav por teléfono.
Entonces, ¿existen formas de pago alternativas? ¿Desean cambiar el tipo 99 por petróleo u oro? ¿O tal vez por tierras de cultivo? Preguntó, consciente de que uno de los mayores obstáculos para la autosuficiencia de Europa Central y Oriental era su necesidad de importar alimentos. No, no deseamos bienes materiales. Solo queremos dos cosas a cambio. Primero, queremos que transfieran al Imperio de Europa Central la totalidad de la deuda pendiente de Albion con el gobierno de los Estados Unidos. Segundo, queremos que los Estados Unidos nos construyan una gran flota de buques de guerra en un plazo de 10 años, con la condición de que al menos una quinta parte de los constructores empleados en la construcción de estos buques provengan de empresas de origen imperial, explicó de Gurechav. Las cejas de Roosevelt se arquearon hasta su frente. Albion nos debe más de $4.000 millones. Excepcional o no, el tipo 99 no vale ni de lejos esa cantidad. Aunque nos encargaran la construcción de naves, no bastaría para compensar la diferencia de valor. Protestó airadamente. De Gurechav debería tener más respeto por su inteligencia que intentar estafarlo. La deuda que Albion tenía con los Estados Unidos provenía de dos préstamos gubernamentales distintos, otorgados en 1926 y 1931 respectivamente para financiar la Primera Guerra Mundial. Tras más de 15 años de pagos puntuales, con una única prórroga en 1941, la cantidad adeudada seguía siendo considerable. Legalmente, con el consentimiento del Congreso, el gobierno estadounidense podía transferir su condición de acreedor a otro país. Sin embargo, esto podría desatar una serie de problemas. Estados Unidos se comprometió a mantener la neutralidad en el conflicto entre la OTAN y la OCEF por una razón. Para los políticos locales, no era más que otra lucha de poder europea. Era mejor centrarse primero en su propio país. El valor estimado del contrato es de $3.500 millones a lo largo de un período de 10 años. Esa simple respuesta del otro lado lo dejó perplejo. ¿De $3.500 millones? La industria naval estadounidense llevaba en crisis desde el inicio de la Gran Depresión. La demanda de nuevos buques mercantes era prácticamente inexistente. De hecho, apenas un par de años después de la caída de las acciones, tantos astilleros se vieron obligados a cerrar que la industria estuvo a punto de colapsar por completo. Si bien el sector se había mantenido a flote gracias a la financiación del New Deal, que contemplaba la reparación y construcción de algunos buques mercantes, su producción económica palidecía en comparación con los niveles previos a la depresión. $350 millones anuales durante una década entera supusieron un enorme estímulo que podría revitalizar la construcción naval y evitar que su gobierno tuviera que destinar fondos del New Deal a la industria en decadencia. Si bien es cierto que podrían perderse los pagos de intereses de Albion, la comisión de la CEE lo compensó con creces. En cualquier caso, ¿qué tipo de armada monstruosa planeaba construir Europa Central y Oriental? El único país que tenía un presupuesto comparable para la adquisición de buques era Albion, cuya deuda la CEE intentaba adquirir como acreedora, cuya armada tenía la capacidad de bloquear el transatlántico de OCEF en un escenario de guerra. Ahora entendía lo que de Gurechav estaba tramando. Roosevelt sopesó las opciones. Si bien la política exterior oficial de Estados Unidos consistía en evitar la politiquería en los asuntos de Europa y mantenerse neutral para obtener la máxima rentabilidad del comercio con Pato y OCEF, de Gurechav ofreció lo único que podría hacer cambiar de opinión a un estadounidense respecto a su neutralidad. Mucho dinero. Señora de Gurechav, ¿acaso su armada no sigue sujeta al Tratado de Londinium? Preguntó, planteando el único obstáculo que le impediría aceptar. Según el Tratado de Londinium, la Europa Central y Oriental estaba sujeta a una armada reducida, un tercio del tamaño de la armada de Albish. Roosevelt sabía con certeza que $3.500 millones podían financiar una flota mucho mayor. Si aceptas mi oferta, el Tratado de Londinium pronto dejará de ser un problema, le aseguró de Gurechav con la misma certeza con la que afirmaba que el sol saldría mañana. Ya veo, dijo riendo entre dientes, reflexionando sobre el asunto. Bueno, ¿quién soy yo para negarme? Lo plantearé al Congreso y veré si puedo lograrlo. Bien. Le pediré a mi embajador que te envíe los detalles, dijo de Gurechav. Casi podía sentir su sonrisa burlona al otro lado de la línea. Aunque sabía que no iba a sufrir las consecuencias de los planes de Gurechav, aún sentía que había hecho un pacto con el diablo. En cuanto terminó la llamada, Roosevelt se puso manos a la obra de inmediato. Puede que Albion protestara más tarde, pero no es que hubiera mala sangre entre Estados Unidos y Albion.
Los negocios eran solo negocios.